Hola, buen día, buenas tardes, noches, depende a qué horas vean este video. Resulta que hace unos días, en una de estas vueltas que me llevo paseando, una persona me hizo una pregunta directa de que qué pensaba yo, cuál era el motivo por el cual había tanto accidentes en las carreteras. Buena pregunta y una respuesta así fácil no va a ser. Entonces, eso me hizo que empezara a recordar, por lo menos en mi etapa de trailero, creo que me tocó vivir los principios del desorden, de cómo empezó a descomponerse todo esto, de por lo menos en lo que es el autotransporte de carga pesada. Ahí andaba yo lo viví y yo lo vi, o por lo menos yo así lo percibí, que puede que esté equivocado en mi forma de entender, pero en este video quiero transmitirles o lo que iba yo reflexionando en ese momento, ¿verdad? Y lo que me fui acordando, sin guión, sin nada, o sea, nada más lo poquito que me tocó vivir a mí en ese lapso que creo yo es lo que el principio de cuando se empezó a desordenar en el área del transporte de carga. Lo aclaro. Ahí si no están de acuerdo, espero no se ofendan porque hay mucha gente muy sensible en estos tiempos. Pero es esa reflexión y así lo vi yo, por si a alguien le interesa ver el punto de vista, ahí está. Ahí se los dejo para que lo analicen. Y si quieren brincarse todo el choro, toda la verborrea, pues al último creo que la conclusión es que nosotros mismos somos los culpables y estamos cosechando los errores y que fuimos relajándonos en la seguridad en el manejo. Así que ahí les dejo la reflexión. Ok. Antes no había prisas, no había la palabra urge, no se escuchaba ni se conocía por acá. Y pues no había prisas. Pero de repente empezaron algunos choferes a caminar muy rápido en los viajes. No sé cómo le hacían, pero sí empezaron para según más rápido, que la vuelta más rápido y que gano más. En la trampa de que entre más rápido más gano, pero al final de cuentas nunca ganamos más. Y ya después me acuerdo que si te decían este viaje urge, o te pagaban el doble operador o te daban una compensación, ¿verdad? Por decir, si el viaje te salía en 2,000 pesos, te decían, pues de perdida 1,000 pesos extra por si se la pones. Era la palabra de pónsela. Y sí, así era primero. Pero después empezó algunos choferes a corretearse nomás porque sí, aunque no fuera urgente. Se venían desde Monterrey acá a Tecate, a Tijuana. No sé con qué intención, pero empezaron a trabajar así. Y el día que me tocaba a mí, oye, fíjate que tengo ese viaje, pero es urgente, es caliente. Se la pones y para tal día tienes que estar allá. En 2, 3 días quería que estuvieras allá.
Y tomando en cuenta que éramos choferes de doble remolque, andábamos con doble remolque. Y querían que llegáramos súper rápido. No, pero le digo al patrón, pues sí llego, pero pues págame el doble operador, ¿verdad? Algo, porque como la maltratada gratis, pues no, ¿verdad? No, y luego ya te decía, no, pues, ¿por qué te voy a pagar? Mira, si fulano, ese se va de una y sin necesitar darle doble operador ni gratificación, nada. Nomás por amor al arte. No, y al último era nomás por querer un camión nuevo, traer un camión nuevo, no era ni siquiera por gratificación. Como ahí cada año compraban 3, 4 camiones de la agencia y hacían milagros esos camiones nuevos. Allá andaban todos matándose, echando viajes como locos para ver si les daban un camión nuevo de agencia. Ya después el que traía camión nuevo, pero no traía dinero en la bolsa, nomás por decir que traía el camión nuevo. Así que ya después, por mucho que uses mano negra, volviendo a lo de los accidentes, ¿verdad? Por mucho que uses mano negra, el cuerpo se cansa. Y ya muchos se quedaban dormidos con los ojos abiertos. Pues ya nomás agarraban para el monte y por eso muchos se preguntan por qué se mató aquí en Lo Parejo. Venía en el doble carril aquí donde está parejito, ¿cómo es que se accidentó? ¿Cómo es que chocó? Pues es que puede ir por autopista y todo lo que quieras, pero te duermes y el camión con peso, grandes dimensiones, pues ese es el motivo de que mucho accidente. Y también no sé qué tanto haya influido de que las escuelitas de manejo, que en 6 meses te hacen un chofer. Pero en fin, les falta mucha enseñanza, mucha práctica. Y luego los enseñan en un tractor, en puro tractor y una caja vacía, dale para acá, dale para allá. Y luego los mandan a trabajar al peso, con peso, no están capacitados. Por eso es muy común que últimamente choferes jovencitos se van y luego dice, pues ¿qué le pasaría? Pues poquito la falta de experiencia, les faltó escuela prácticamente. Pero en fin, así lo veo yo, ¿no? Que puede estar equivocado. Y así lo vi, que fueron creciendo las cosas, se fueron complicando las cosas. Ya el que trabajaba, a los choferes que trabajaban normal, sin usar mano negra, pues los iban relegando ahí, los dejaban a los viajes que nadie quería, a los viajes más pesados, a los viajes que no te recibían luego, duraba 2 o 3 días ahí parado. Y cerré la visera por el aire. Y el problema es de que el viaje te lo comías en el viaje, pues. Si el viaje normal era de 3 días para tirar al cuarto, y si agarrabas el viaje inmediatamente para devolverte, 3 días para tirar al cuarto, o sea, te estabas aventando 8 días en la vuelta, en un viaje normal. Pero si es un viaje que nadie quiere y que
Ahí durabas hasta 7 días o 15 días parado esperando que te dieran carga. Y el costo de estar ahí, de la alimentación y de todo, te costaba a ti el costo de que hasta para bañarte, porque ya ni los viáticos te pagan en las empresas. Ya no hay empresas que paguen viáticos, es muy raro. Por lo menos la mayoría que conozco no los pagan. Pero bueno, en fin, esta plática era nomás para checar el audio, a ver si mejora algo